Ahora sí, vamos con el plato fuerte de la jornada, nuestra primera charla técnica, a cargo de Egon Armando Bleich Matías. Acá queremos agradecer especialmente a Egon, que inmediatamente cuando nos contactamos con él dio su ok para la participación, y a la empresa BAF, a José Sánchez. José, si está por acá, muchas gracias por acompañarnos, y bajo un concepto de que todos los movimientos de capacitación, salvo los virtuales, van a ser siempre disertantes paraguayos. Es muy difícil hoy mover gente desde el exterior, todos lo sabemos, y los webinars vamos a hacer participar a los más importantes disertantes de nivel internacional para que nos dejen su información. Bueno, Egon es egresado de la Escuela Agrícola San Benito de Itapúa. Entre 1979 y 1994 trabajó en la cooperativa Colonias Unidas en el área de laboratorio de semilla, chacras demostrativas y asistencia técnica agrícola, y desde el 94 hasta la fecha trabaja en la empresa BAF y es responsable del desarrollo de productos fitosanitarios del país. Justamente fitosanitario es la palabra, es un tema sobre el cual queremos trabajar mucho, que tiene que ver con la calidad de aplicación, que tiene que ver con los cuidados que debemos tener para las personas y para el ambiente. Es un tema muy fácil, pero no es menor si uno no tiene los recaudos necesarios. Hoy nosotros dijimos tecnología de aplicación de fitosanitarios, para que sí vayamos tomando la punta, las señales de todo esto. Después vamos a resumir junto con Egon toda la información en una hojita informativa que le vamos a hacer llegar para que ustedes tengan un recordatorio de los principales puntos que se van a tratar de ahora en adelante. Egon, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto muy ansiosos de escucharte y de capacitarnos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos también. Un inmenso placer también volver al Chaco, poder hoy disertar sobre un tema muy importante, que es el tema de condiciones, lo puse como título así, condiciones ideales para una aplicación. Las condiciones para una aplicación son siempre iguales, no importa el equipo de aplicación que utilicemos. Voy a subir aquí, entonces me ven mejor y podemos, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan en algún momento, por favor, siéntanse libres, pero vamos a hablar de condiciones ideales de aplicación y no importa el equipo de aplicación. El equipo de aplicación es una herramienta para completar la aplicación, pero las condiciones que nosotros necesitamos tener en cuenta son varias. Y no importa el equipo que estemos utilizando. Y vamos a tomar en cuenta los puntos que vamos a tocar hoy, que son, primero, la parte de seguridad, el equipo de protección, con qué vamos a trabajar, cómo nos vamos a proteger. El suelo tiene mucho que ver de acuerdo al producto que vamos a utilizar. El agua es otro punto importantísimo en el momento de las aplicaciones. No es cualquier agua que podemos usar, no porque vamos a usar agua mineral va a funcionar bien, no es así tampoco. El volumen de agua, el orden de mezcla de los productos que estamos usando, siempre. No creo que un productor hoy esté usando un solo producto, estamos siempre haciendo mezclas de productos, entonces el orden de mezcla es muy importante y hay productos que directamente no lo podemos mezclar, entonces también tener en cuenta esos puntos. La temperatura del ambiente tiene que ver con una efectiva, un buen resultado de nuestra aplicación. La humedad del ambiente también, no solamente temperatura, la humedad que tenemos. Horario de aplicación, podemos aplicar todo el día, sí, depende de qué producto. Hay productos que nos permiten aplicar al mediodía y hay
productos que no lo permiten. Hay productos que funcionan bien aplicándolo por la mañana y hay productos que no lo funcionan. Entonces, varios temas a tener en cuenta. El viento es un factor muy importante también en el resultado de una buena aplicación. Las lluvias posterior a la aplicación o previo a una aplicación por el tema del lavado. Los ayudantes y por último el tema de dosis y picos. Picos que ya tienen que ver con lo último, que es la parte del equipo de aplicación. Entonces, todos estos puntos vamos a tratar de resumir lo más fácil posible para que podamos siempre tener el resultado de una buena aplicación. Nosotros en la parte de desarrollo de productos y cuando atendemos un reclamo, para nosotros el último factor del problema es el producto. Y para el productor es al revés. Cuando algo no funciona, el primer culpable es el producto. Entonces ahí es donde comenzamos a mezclar las cosas y buscar el responsable de que una aplicación no fue efectiva. Entonces vamos a empezar por el tema de seguridad. Muy importante la seguridad. No sirve de nada tener una aplicación efectiva, resulta excelente y nos estamos intoxicando con el producto. No hay producto que es agua milagrosa. Todos los productos son tóxicos. Tenemos que tener ese primer concepto. Hay productos más tóxicos y menos tóxicos, pero todos son tóxicos. Entonces, la importancia de una protección es sumamente importante. Es lo mismo que siempre tenemos el mismo concepto. No va a pasar nada. Yo voy a cuidar, no va a pasar nada. Es lo mismo si subimos al vehículo y decimos no vamos a poner el cinturón porque no va a pasar nada. Lo mismo ocurre acá. Cuando menos nos descuidamos tenemos un derrame, tenemos una salpicadura de un producto y si no estamos preparados en ese momento podemos terminar mal. Otro tema importante es el tema de la etiqueta. Todos los productos en su etiqueta tienen, además del escrito largo, que normalmente no leemos, en varias encuestas más del 90% de los productores no leen la etiqueta antes de usar el producto. Sí lo leen cuando no funciona y cuando hacen el reclamo lo conocen de memoria la etiqueta. Siempre nos encontramos, no se equivocaron un solo punto y si le preguntamos qué dosis usaste, hasta reforzó la dosis. Entonces, muy importante tener en cuenta también, las etiquetas hoy tienen unos pictogramas. Simplemente les muestro, cada producto, esto es un envase limpio, tiene unos pictogramas en el pie que es una ilustración gráfica donde no hace falta leer para saber qué está indicando en cada caso. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, antes y durante la aplicación, es un grupo de pictogramas que en cualquier envase lo van a encontrar. Después tienen un símbolo en el medio de acuerdo a la toxicidad del producto y después tienen durante y después la aplicación. Entonces, muy importante, antes y durante indica, por ejemplo, guardar siempre bajo llave los productos, no dejarlo al alcance de niños o animales. En el momento de la preparación, usar siempre guantes. Usar guantes en esta forma, o sea, con protección y, por ejemplo, en este caso, un pantalón largo y botas por encima, botas de goma, ¿verdad? Después, durante la aplicación, por ejemplo, durante la aplicación, usar guantes, usar nuevamente botas y protección. Depende del producto, le va a recomendar una máscara facial. Otros productos le van a recomendar inclusive mascarillas. Otro producto le van a recomendar un delantal. Depende de cada producto y de la forma de aplicación. No es lo mismo aplicar un producto al suelo o aplicar un producto a cítricos donde yo de repente estoy recibiendo la neblina por arriba. Entonces cada producto, de acuerdo a la toxicidad y a la aplicación, va a estar recomendando varios de estos pictogramas. Y cada producto tiene una toxicidad también definida por los colores de etiqueta, que es muy importante también tener en cuenta. Acá en este caso un ejemplo de un color amarillo, pero si nosotros vamos, hay 4 franjas internacionales, eso es para cualquier producto en cualquier lugar del mundo, que es el color rojo, que no se distingue tan bien acá por la luz, pero color rojo, amarillo, azul y verde. Y la toxicidad de ese producto no tiene nada que ver con la eficiencia.
Es simplemente un recordatorio para el usuario. Si es rojo es extremadamente tóxico, si es amarillo es un producto moderadamente peligroso, si es un azul es producto poco peligroso y los productos color verde dice productos que normalmente no ofrecen peligro. Entonces, como ejemplo, acá tenemos un azul, tengo otro ejemplo, tenemos un color verde, que son los productos de baja toxicidad. Y están los amarillos y están los rojos. Si nosotros vamos a esa escala de toxicidad, un producto de rojo para amarillo es 10 veces menos tóxico. Y cuando vamos de un producto amarillo para azul, el azul es 10 veces menos tóxico otra vez que el amarillo, y lo mismo normalmente el verde para el azul, 10 veces menos de toxicidad. Se tiene en cuenta no solamente un factor de toxicidad que es oral y dermal, la piel, porque el producto nos puede intoxicar vía contacto piel o vía oral o tomarlo, y hay algunos países que lo clasifican inclusive en inhalatoria, por si inhalamos también cuál es la toxicidad. En Paraguay esa es la clasificación que se toma en cuenta. Entonces, el primer tema es el tema de seguridad. Y uno de los elementos más importantes del tema de protección es el guante. Eso en cualquier pictograma y cualquier producto, lo menos tóxico que sea, siempre va a recomendar un guante. Y el guante recomendado no es el guante de cocina, no es un guante de cuero, son guantes de nitrilo. Es un material especialmente diseñado para uso de agroquímicos. Entonces, normalmente van a encontrar nitrilo es el material que se recomienda para uso en fitosanitarios. El tema también de los envases es un tema que lo venimos también hablando con Luis. Ustedes están iniciando acá con producción extensiva también de soja. Van a comenzar a utilizar muchos agroquímicos. Todos los agroquímicos en base de plástico. Si buscamos la información de los envases de plástico, tienen una vida útil o vida en el ambiente hasta destruirse más de 500 años. Entonces tenemos que tomar también conciencia del tema del cuidado de los envases vacíos. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué es lo correcto hoy? Y eso es una recomendación internacional, es el triple lavado. ¿Y cuándo hacerlo? Preferentemente después al usar el producto. Usamos el producto, lo cargamos al equipo de aplicación y hacemos los 3 enjuagues con agua limpia. Primer enjuague, segundo enjuague, tercer enjuague. Y como recomendación final dice, perforar el recipiente, romperlo para que no sea reutilizado. ¿Por qué? Porque muchas veces ese producto es reutilizado inocentemente. Si usamos para gasoil todavía es algo no comestible, pero tenemos muchas veces que se usa para llevar agua de beber inclusive o agua para animales. Entonces lo importante es destruir la posibilidad de que se vuelva a reutilizar para otra cosa. Perforar al final, después del triple lavado, guardarlo en un lugar seguro donde por lo menos protejamos de que los animales o los niños tampoco no lo toquen y buscar la disposición final. Yo sé que para el Chaco se está trabajando ya por un programa de reciclaje de los envases. Esto tiene todo un proceso de destrucción, no es simplemente tirarlo ni quemarlos. A través del Campo Limpio, que es un emprendimiento de la CAFIF. CAFIF es la Cámara de Fitosanitarios y todas las cámaras de Paraguay están trabajando. Hay un proyecto también para el Chaco, porque esto implica primero ver dónde juntarlo, después cómo ver el proceso de destrucción, de reciclado. Y el gran problema de estos envases es que es un volumen muy grande. Entonces lo primero que se tiene que tener es una planta donde se aplaste y no se transporte aire después hasta las plantas de reciclado que están en Santa Rita, están varias ya dedicándose a eso. Entonces también hay un proyecto para eso en el futuro, pero por de pronto la recomendación es hagan el triple lavado, perforen el envase, guarden en un lugar seguro hasta que podamos buscar la forma correcta de destrucción. No lo entierren, no lo quemen, no lo reutilicen. Vamos a ya lo que son las condiciones ideales de aplicación de productos y es lo que tiene que ver con el suelo. Si yo estoy trabajando con un suelo, con un producto que
necesito que funcione en el suelo, como un preemergente, como un residual. Una condición que tengo que tener que no tenga terrones. Al tener yo un terrón, yo aplico por fuera del terrón, ese terrón con la lluvia, con el tiempo se destruye, se diluye y nuevamente va a dar lugar al escape de malezas en el caso de herbicidas. Entonces, vamos a poner mucho foco en herbicidas, pero también otros productos. Importante de que el producto siempre esté libre de terrones cuando trabajemos un sistema no de siembra directa. La humedad del suelo también es importante. Si yo estoy trabajando con un producto para el suelo, yo necesito tener en cuenta las condiciones del suelo. Nosotros clasificamos siempre el suelo en forma práctica: seco-seco, seco-húmedo y húmedo-húmedo. Seco-seco es cuando arriba está seco y abajo está seco. Estamos en una condición de una sequía por lo menos de 15, 20 días ya sin lluvia, entonces vamos a tener un suelo seco-seco. Esa es una condición negativa para cualquier preemergente. Cualquier producto residual no va a funcionar en el suelo cuando yo tengo una condición de seco-seco, todo seco. Cuando yo tengo una condición de seco-húmedo, lo más probable es que una aplicación postemergente no me funcione, pero una residual sí me funcione. ¿Por qué? Porque está actuando sobre una parte más baja donde sí las semillas puedan germinar. Y el húmedo para la condición de preemergente es excelente. Cuando hay buena humedad de suelo, cualquier producto funciona muy bien. La cobertura de plantas, cuando estoy haciendo una aplicación, muy importante tener en cuenta de acuerdo al producto que yo voy a usar. Y la cobertura de rastrojos también. Si yo estoy aplicando un producto que necesito que se incorpore al suelo, pero lo tengo con una cobertura de rastrojos, el producto en el rastrojo yo no voy a tener la semilla de las malezas que van a germinar después, las voy a tener en el suelo. Entonces yo necesito tener una lluvia que me lave el producto y lo lleve al suelo donde están las semillas. Como ejemplo, quiero aplicar un producto residual, un preemergente. Pongámosle ejemplo, imacetapir, diclosulan, donde yo busco residualidad. Metolaclor, dual. En una condición así va a ser un resultado negativo. No me va a funcionar. ¿Por qué? Porque todo producto que yo aplico sobre una superficie verde de la planta, y acá tengo más del 70% del suelo cubierto por plantas verdes, va a ser absorbido por la planta verde y no va a actuar como residual. Entonces yo no puedo pretender de que un producto residual me va a funcionar en esta condición. Yo necesito aplicarlo sobre una planta muerta o un rastrojo, pero no una planta viva. Esto sí, esto es una condición ideal para un preemergente. Si yo quiero aplicar un pivot como residual, un diclosulan como residual, esto es una condición ideal. Lo aplico, yo no tengo más del 5% de plantas verdes, 95 y más por ciento es rastrojos y es directamente ligada al suelo. Ahora lo aplico sobre esto. Vamos a suponer que estos rastrojos me cubren 90% del suelo. Lo aplico sobre este rastrojo al producto. Mínimo, hablamos de 20 milímetros de lluvia, deben ocurrir para que me diluyan al producto y lo lleven al suelo. De lo contrario, tampoco va a funcionar. Entonces, a veces el productor aplica un residual, después de unos días llueve y las malezas germinan. Y no funcionó. No, simplemente el producto no llegó en contacto donde tiene que estar actuando. Entonces, muy importante tener en cuenta en ese momento también qué producto estamos aplicando al suelo. Estas son condiciones ideales de aplicaciones, poca cobertura de malezas. Yo puedo en esta condición aplicar un postemergente, puedo aplicar un preemergente, porque todos los productos me están llegando perfectamente al suelo. Tengo muy poca cobertura del suelo por las malezas. Estos también son condiciones ideales para preemergentes. Y cuando quiero poner un preemergente en esta condición, negativo. Vuelvo a recalcarlo. Entonces, cuando yo tengo esta condición y necesito aplicar un preemergente, ¿qué puedo hacer? Primero, aplicar un primer producto, y ahí hablamos de las aplicaciones secuenciales. Un primer producto que me controle estas malezas, y estas malezas cuando están convalecientes, cuando estén muriendo,
ya no absorben el siguiente producto y ahí sí yo puedo estar aplicando el siguiente producto como preemergente. Entonces, no pretendan nunca mezclar, por decir, les doy ejemplo, glifosato con diclosulan o con imacetapir y pretender de que ese diclosulan y imacetapir esté dando residualidad en esta situación. No lo va a dar. ¿Por qué? Porque va a ser absorbido por la planta verde y el producto no va a actuar en el suelo. Entonces necesito primero aplicar el glifosato, matar esta maleza. Cuando esta maleza esté muriendo, o esté muerta, o esté seca, ahí sí yo puedo aplicar el residual. Ese residual nuevamente va a estar dependiendo de que ocurra una lluvia y me lo arrastre y me lo lleve al suelo después. El tema de agua. El tema de agua es otro tema muy importante. Tienen que ver con la calidad del agua, del volumen del agua, varios factores. De acuerdo al equipo, podemos usar poca agua, podemos usar mucha agua. Y también del tipo de productos que estamos usando. Muy importante siempre ver qué estamos buscando y qué productos estamos aplicando para hacer una buena aplicación. Esto es una clasificación más o menos de los volúmenes que se consideran para cultivos bajos. Bajos son todo lo que estamos cultivando en estas regiones, los frutales y viñedos son otra clasificación, pero un volumen medio de 200 a 600, nosotros estamos usando un volumen bajo inclusive, porque estamos usando normalmente entre 50 a 200 litros por hectárea, y un volumen muy bajo que son las aplicaciones aéreas que están entre 5 y 50. Eso es con respecto al volumen del caldo. Esto es una referencia de la FAO. FAO es una institución de las Naciones Unidas que establece las normas para todo lo que es alimentación y agricultura para el mundo. Establecen de que lo ideal para las aplicaciones de fitosanitarios sería de que un insecticida estemos depositando por lo menos de 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado para que el producto funcione bien. Y el diámetro de las gotas, que vamos a verlo después también, tamaño de las gotas, entre 200 a 350 micras sería para lo que es un insecticida. Cuando hablamos de herbicidas preemergentes, 20 a 30 gotas, no necesitamos tanto. Cuando hablamos de fungicidas de contacto, de 50 a 70 necesitamos una cobertura mucho mayor, mucha más cantidad de gotas y el diámetro de gotas también menor, gotas más pequeñas. ¿Por qué? Porque los productos de contacto no se mueven, no tienen traslocación sobre la superficie. Entonces también el tema de agua tiene que ver con el producto que vamos a usar. Yo no puedo pretender de que un producto a 100 litros funcione para este producto y también funcione igual para el otro. Debo estar ajustando los volúmenes de acuerdo a los tipos de productos que estoy usando. El tema de diámetro de gotas se mide siempre en micras. Un milímetro corresponde a 1000 micras. Entonces, si yo tomo, y lo recomendado siempre que vamos a estar trabajando en unas gotas entre finas a medias, es el medio que buscamos siempre, estaríamos más o menos de que esa gota tendría, o sea, 1 milímetro dividiría en 4 gotas en el tamaño de diámetro. Si yo tomo 100 litros de agua por hectárea como volumen y estoy trabajando sobre gotas que buscamos medias de 250, que después vamos a ver cuáles son las ideales, yo estoy colocando en media 122 gotas ya por centímetro cuadrado. Y la recomendación me dice que si yo estoy aplicando un fungicida de contacto, me pide solamente 70. ¿Qué me está diciendo? Si podría pensar en primer plano de que 100 litros es demasiado mucho, que puedo usar mucho menos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una sobreposición de hojas que necesito cubrir, sea cultivo que fuere. Vamos a tomar como ejemplo la soja. Soja tiene por lo menos 10 camadas de hojas que yo necesito estar cubriendo. Entonces, si yo estoy aplicando 122 solamente a la primera, la segunda camada no va a recibir nada. A la primera le estoy poniendo el doble y a la segunda nada. Entonces, por eso es donde con el volumen de agua nosotros muchas veces corregimos y mejoramos la calidad de penetración dentro del cultivo. El tema de volumen de agua sería para discutir horas y tenemos los que
discuten o defienden el bajo volumen y dicen, mira, yo con bajo volumen me funciona mejor que con alto volumen, y hay quienes defienden el alto volumen. Pero todas las informaciones, y nosotros que venimos trabajando muchos años con fungicidas, principalmente en soja, todos los trabajos indican siempre de que hay una respuesta al volumen de caldo. Van a decir, no, pero si el agua no es el que funciona, es el fungicida, es el producto. No, hay una relación de agua con la eficiencia del producto. No será igual para todos los productos, pero en el caso de fungicidas, que es algo que venimos usando cada vez más, hay una relación de respuesta, tanto en calidad, tanto en respuesta y en rendimiento también. Estos son varios trabajos, estos son ya bastante antiguos, pero hay actualizados muchos, hablando de que el mismo producto, pero aplicando a un volumen de 70, 100, 150, 200, yo tengo una respuesta de rendimiento. Y esto no era un solo trabajo, era un promedio de varios trabajos. Entonces, me van a decir, no, pero si yo con 70 litros también me funciona. No, hay una respuesta de rendimiento. No quiere decir que no funcione con 70, no quiere decir que no funcione con 100, pero si uso 150, posiblemente voy a tener mejor resultado. Estos son otros trabajos mucho más actualizados. Ya en el caso de roya de la soja, es una enfermedad bastante complicada. Con respecto al volumen de caldo, aplicado todo al mismo horario, solamente la modificación era el volumen de caldo. Entonces, con 50 litros, con 100 litros, 150, la severidad o el control de la roya, cómo disminuyó y cómo respondió en rendimiento. Ese mismo producto a la misma hora de aplicación. Entonces, hay una respuesta siempre al volumen de caldo. Y en este caso, en el caso de soja, dice, por cada litro adicional que se evaluó en ese momento de 50 litros como base, hubo una respuesta de casi 3 kilos más por cada litro que se usó más. Si yo uso 50 y uso 51, mi respuesta va a ser 3 kilos más de rendimiento. Entonces hay una respuesta. ¿Por qué? Porque siempre el argumento que tenemos al usar menos agua es decir, me cuesta mucho logística, me cuesta plata usar más agua. Pero hay una respuesta. Y si hoy multiplicamos estos valores con respecto a la respuesta que yo tengo, se paga mucho más, es mucho más rentable usar un poco más de agua que estar ahorrando agua en el momento de la aplicación. Otro tema es la mezcla de productos. Yo creo que no hay o habrá muy pocos productores que usan un solo producto en el tanque. Hacemos una mezcla variada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es ver si no se separan. Es la primera prueba que se hace, la compatibilidad física. ¿Puedo mezclar dos productos? Si hay una separación inmediata, se separaron los productos dentro del caldo. Siempre la recomendación es, le voy a mostrar alguna foto en una botella, si dudamos. Si se separan inmediatamente, directamente no se aplica, porque vamos a tener resultados erróneos o no satisfactorios. Si la separación es después de 1 minuto, también no se aplica. Ahora, si tengo una separación después de 5 minutos, con el agitador en marcha continuamente, yo puedo aplicar el producto. Pero si lo dejo reposar, nuevamente se me va a separar. Entonces, tengo que considerar de que tengo que tener una agitación en marcha con todo momento y puedo seguir aplicando el producto. Y cuando yo tengo, después de los 30 minutos, no tengo ninguna separación, no tengo restricciones para ese producto en lo que es compatibilidad. Esto es simplemente un ejemplo de un producto de BASF, Opera, muy conocido también por ustedes, con un caudal de 150 litros, mostrando acá la compatibilidad con un producto a base de calcio-boro, que es una recomendación que en forma general decimos no apliquen fungicidas con una mezcla de calcio-boro. ¿Por qué? Porque la alcalinidad de ese producto va a ser alto y no es compatible hacer esa mezcla. Entonces se muestra de que con 150 tenemos una separación. Esto es una separación de 1 minuto de reposo. Hubo una separación. Usando el mismo caudal, o sea, el mismo producto, la misma dosis, caudal de 100 litros, también hay una separación. Cuando voy a 30 litros, ya hay una separación muy importante. El producto se separa directamente. Y cuando voy con 15 litros de caudal, ya es imposible de usar. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
si yo uso más de 100 litros de caldo por hectárea, yo puedo usar el producto con agitación continua. Si yo estoy usando solamente 30 litros o 50 litros, no puedo usar esa mezcla. Entonces, tiene que ver también con el volumen de agua que estamos usando para que el producto se mezcle perfectamente dentro del tanque pulverizador. Esto es mostrando una situación que se da bastante. Mezclar 2,4-D con glifosato y se cuajan dentro del tanque. Es muy común, todos los años tenemos ese reclamo. Entonces, una simulación con 50 litros, acá estamos usando un producto Roundup Full con DMA, que es ambos productos originales. Vemos de que acá, esto es con 50 litros de volumen de caldo, de agua, vemos que después de 10 minutos tenemos una separación. Separaron ambos productos. Esto usando otro glifosato, una separación peor. Y en este caso estamos usando Atectra, que es un dicamba, que también es una formulación, un hormonal para usar en desecación previo a la siembra de soja. No tenemos problema con el original, pero sí tenemos producto con otro glifosato. Tenemos problemas. Cuando me voy a 100 litros de caldo, el producto en Roundup Full, ni un problema ni siquiera con el 2,4-D. El producto, el otro glifosato, tampoco, ni un problema. Y tampoco no tiene el problema, en este caso, el dicamba. Entonces, ¿qué me indica nuevamente? Si yo tengo problemas con volumen bajo de caldo. Si yo aumento mi volumen, en lugar de usar 50, me voy a 100 litros, yo no voy a tener problemas de mezcla de ese producto. Entonces, es uno de los motivos que también el volumen de caldo muchas veces es importante aumentar para no tener problemas de compatibilidad. Otro tema del agua es el pH. Hoy agua mineral encontramos pH 8, pH 9, así que no pensemos que un agua mineral que es sano para tomarlo es bueno también para aplicaciones. Todos los productos, o la mayoría de los productos, se formulan pensando en una base de ideal entre 4 a 5 de pH como ideal. 6 está en amarillo y el 3 también está en amarillo. El ideal está siempre entre 4 a 5. Entonces, es importante tener en cuenta el pH del agua. Y el agua no va a variar mucho el pH de año a año o de época a año. Si ustedes tienen un tajamar o tienen un abastecedor o tienen un lugar de donde están tomando normalmente el agua para las aplicaciones, tómense el tiempo, manden a analizar, vean el pH del agua y vean la dureza del agua. Eso no va a variar mucho de año a año y lo van a tener como referencia. Depende de qué productos usemos, necesitamos corregir el pH y depende de otras situaciones tal vez no necesitamos. Pero en líneas generales, lo ideal siempre es tener un pH en torno a menos de 6. Ese sería lo ideal para que funcionen. Y me van a preguntar, ¿y qué pasa si tengo un pH más alto? Hay una destrucción, es decir, una inhabilitación del principio activo cuando yo estoy trabajando con pH más alto. Estos son ejemplos de algunos productos, pero van a encontrar prácticamente de todos los productos fitosanitarios que existen. Si yo estoy trabajando, por dar un ejemplo, Venomil, que hoy no lo tenemos más en Benlate, si yo lo aplico como ideal 4.5, tengo una estabilidad y se habla por lo menos de 72 horas en el tanque donde no va a haber ninguna pérdida de eficiencia dentro del tanque. Pero si lo estoy aplicando con un agua de pH 7, en 12 minutos el producto se desactiva y no funciona más. Entonces ese es el motivo de la corrección de pH. Si lo pongo a pH de 6 en 6.8 horas y un pH de 5.6 más de 30 horas, solamente corrigiendo el pH del agua. Entonces busquemos otros productos, por ejemplo acá un Paratión, que tampoco hoy no existen, pero los productos fosforados eran muy dependientes también del pH. Un glifosato, tenemos acá el glifosato, el pH ideal es de 3.5, pero ¿qué pasa? Nosotros nunca vamos a estar aplicando solo glifosato, siempre vamos a estar mezclándolo con otros productos que necesitan un pH mayor. Entonces necesitamos no tampoco bajarlo a 3.5, porque si no vamos a estar perjudicando los otros productos. Entonces, en media general,
la recomendación es pH menos de 6. Eso es como ideal. Otro tema es el tema de la dureza del agua, que es aparte de lo que es el pH, pero sí tiene relación también con uno y otro. Puedo tener un pH alto con una agua blanda, pero pH alto, pero puedo tener también ambos al mismo tiempo. Entonces, agua blanda se considera las que tienen hasta 100 ppm de carbonato de calcio dentro del agua, medianamente dura hasta 200 y cuando es extremadamente dura o más de 200. Sabemos de que en el Chaco ustedes tienen situaciones donde tienen aguas duras. Las aguas duras hay que corregirlos, se corrigen, hay productos que hacen esa corrección. Entonces, muy importante, consideren la calidad del agua que ustedes utilizan, analícenlo una vez, lo van a tener después de referencia y de acuerdo a los productos van a aumentar la eficiencia. No quiere decir que el producto no va a funcionar, sí va a funcionar también. Pero si yo dejo reposado en el tanque 1 hora porque hubo mucho viento, tuve que suspender, posiblemente estoy perdiendo eficiencia de mi aplicación después. Otro tema es importante, la parte de calidad del agua en lo que es arcilla o suciedad o materia orgánica que está en suspensión dentro del agua. El 90% del agua lo tomamos normalmente de un reservorio. Podemos tener materia orgánica en suspensión, podemos tener arcilla y hay productos que se adhieren a esa arcilla y eso se establecen por un valor K, que normalmente la información lo van a encontrar también de todos los productos, pero lo tomamos como ejemplo el glifosato con un valor 21. A más alto el valor, más se adhiere a la arcilla del agua. Entonces, si yo tengo un paraquat y lo aplico con agua sucia, no me va a funcionar. Si yo tengo un glifosato y lo aplico con agua sucia, turbia, con mucha materia orgánica o mucha arcilla dentro del agua, la eficiencia también va a bajar. Sin embargo, otros productos, por ejemplo, un cletodin, un dicamba, no son tan dependientes de ese valor que es la parte de la adherencia del producto a las arcillas o a la arcilla en suspensión. Orden de mezcla. Si yo estoy usando varios productos, tengo que tomar en cuenta siempre un orden de mezcla también. No es lo correcto. Me van a decir, no, pero yo puse primero el abono foliar y después puse el glifosato y funcionó igual. Es lo mismo que me digan, me subo a mi auto, pero me entro por la puerta del acompañante. Sí, va a funcionar igual, pero no es lo correcto. Es mucho mejor subir del lado del chofer, que es la secuencia correcta de hacer una mezcla de productos. Y lo primero es, coloquen agua al tanque. Las recomendaciones de etiqueta siempre van a decir 3/4 partes. La recomendación es por lo menos la mitad del tanque de lo que van a usar tenga ya agua y no estén mezclando productos puros. Porque por más que el sistema de reciclado que tenga el equipo pulverizador que está mezclando, está mandando ya un producto, o sea, un agua ya mezclado con el producto que yo le agregué. Y muchas veces comienzan los cuajados de producto ya dentro del momento de hacer la mezcla. Entonces, lo primero es el agua. Segundo, si necesito poner un regulador de pH o un regulador de calidad de agua, es el segundo. Tercero son las bolsas hidrosolubles, ponerlo al tanque. Después van los polvos, después van las suspensiones concentradas. Suspensiones concentradas son todos los productos espesos. Después al último son los líquidos solubles, por ejemplo un glifosato es un líquido soluble, pero puedo tener un glifosato gránulo dispersable, el orden debe ser mucho más antes. Y por último pongo los fertilizantes foliares, los líquidos antideriva y pongo los ayudantes o los aceites. Es lo último que agrego después al tanque. Otro tema importante, tenemos todos los años reclamos. Hay un producto muy conocido en BAF que es Fastac y se aplicaba muchísimo en mezcla con glifosato en soja. No había un año que no teníamos por lo menos 10, 15 reclamos que se le trancaban todos los picos por esa mezcla. Y el culpable era el Fastac.
¿Por qué? Porque el glifosato necesitábamos usar igual y Fastac sí había otras opciones en el mercado para usar. Y era simplemente por no respetar un orden de mezcla, en primer lugar, y segundo, no respetar un tiempo de mezcla. Si yo coloco un glifosato al tanque de pulverizador, un glifosato granulado, el tiempo que dura cada gránulo de dispersarse dentro del caldo es mínimo 3 minutos, mínimo 3 minutos. Si yo agrego el Fastac, y no solamente Fastac, cualquier suspensión concentrada, antes de los 3 minutos a ese caldo, lo más probable es que haya una toma, se agarren ambos productos y eso no se dispersa más. Y eso es un motivo después de trancar el pico. Entonces, muy importante cuando ponen un producto polvo o granulado, diluya bien dentro del tanque y después vamos agregando los siguientes productos. No uno detrás del otro, dar un tiempo en que cada producto vaya diluyendo dentro del tanque. Los aceites, los ayudantes. Tenemos un ayudante que es el DASH, alta concentración, se usa un volumen siempre menos, la mitad de lo que se usa un aceite vegetal o mineral. Si ese producto yo me apuro en aplicarlo, le coloco, por decir, un glifosato o un producto suspensión concentrada, espesa, dentro del tanque y no dejo que diluya correctamente y le agrego el DASH, lo más probable es que a los 30 segundos va a estar cuajado el caldo. Si la agito constantemente, después va a descuajar, no hay problema, lo puedo usar igual, pero el primer momento va a ser un trancado de filtro. Entonces, es simplemente por no esperar el tiempo correcto para que un producto diluya antes de agregar el segundo. Temperatura del ambiente. ¿Puedo aplicar cuando hace calor? Depende de qué producto. Pero tiene que ver siempre con el índice de evaporación. A mayor temperatura, mayor evaporación de gotas. Cuanto más fina mi gota, más se van a evaporar. Entonces, hay productos, los aceites en general, ayudan a que no haya evaporación. Si yo agrego un aceite al caldo de aplicación, yo voy a mejorar el tema de evaporación. Voy a reducir el tiempo de evaporación y por lo tanto mi producto me va a funcionar igual. Temperatura muy baja. Cuando nosotros estamos en una situación de planta, o sea, presencia de plantas que crecen siempre a temperaturas más elevadas. No somos de una zona fría. Entonces, todas las plantas son de zonas más de crecimiento con temperaturas por lo menos sobre los 10 grados. Cuando yo tengo una temperatura menos de 10 grados, esa planta está estresada. Entonces, yo no debo aplicar un herbicida, por ejemplo, ante una situación de una planta estresada. O aplicar un fungicida y necesito que el fungicida sea absorbido por la planta. Yo no debería aplicarlo antes que esa planta recupere de ese estrés. Y la temperatura baja es un motivo de estrés. Metsulfurón en trigo, por ejemplo, aplicación con temperatura menos de 10 grados, asegurado de que no va a funcionar. Simplemente, el producto no tiene capacidad de absorber. Entonces, y el mismo producto lo aplico 3 o 4 horas más tarde y funciona. Entonces, es simplemente tener en cuenta esos detalles de la aplicación. Humedad relativa del aire. También tienen que ver con las gotas. Cuanto menor la humedad, cuanto mayor la temperatura, más evaporación voy a tener de gotas y se me va a perder el producto. Entonces también el agregado ayudantes me ayuda, pero también hay una situación de estrés. Humedad muy baja, yo voy a tener problemas de estrés de planta. Si yo estoy aplicando un producto preemergente al suelo, un metolaclor que necesito simplemente residual, estoy aplicando con gotas grandes, yo si llego perfectamente al suelo, no importa la temperatura, no importa la humedad, lo puedo aplicar igual. Pero si estoy aplicando un fungicida que necesito que penetre a la planta, sea absorbido por la planta, yo necesito que la planta esté en condiciones de absorberlo. De lo contrario, no voy a tener el resultado esperado. Acá simplemente como datos, si yo tengo vamos a trabajar de una gota de 200 micrones, que son las gotas más utilizadas en aplicaciones. Si tengo una temperatura de 20 grados con 80% de humedad relativa, la vida útil de la gota en el ambiente
es de 200 segundos, o sea, más de 3 minutos, esa gota va a estar presente sobre la hoja para que la planta lo pueda absorber. Y esa gota tendría una capacidad de caída, distancia de caída de 81 metros también, que también es un tema que ver con el viento. Si yo voy a la mismo volumen de agua, el mismo pico, todo igual, pero lo estoy aplicando con una temperatura de 30 grados y una humedad relativa de 50, la vida útil es solamente 56, o sea, un solo minuto. Estoy perdiendo un tercio, o sea, más del 2/3 estoy perdiendo de la capacidad de esa duración o vida útil de esa gota. Y la caída de esa gota, si antes podía ir 81 metros en el espacio, en 21 metros desaparecería, o sea, sería evaporada. Entonces estaríamos perdiendo producto. Entonces, muy importante de acuerdo al tener en cuenta temperatura y humedad en el momento de la aplicación. Acá, por ejemplo, vemos una temperatura de 34 grados, una humedad del 44% y haciéndose una aplicación de fungicidas e insecticidas. Me va a decir, ¿funcionó igual? Sí, funcionó igual, pero podía haber funcionado mucho mejor. Si mi respuesta de control era de 50%, podía haber sido 70-80%. Entonces, muchas veces, no, pero funciona. Sí. Si no tengo la emergencia de tener que aplicarlo en estas condiciones, lo ideal es no recomendarlo o no hacer la aplicación. Otro tema es el horario también que tiene que ver qué horario vamos a aplicar cada producto. Y hay productos que sí le gusta una aplicación durante el día. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la luminosidad. Actúan sobre la fotosíntesis de la planta. Entonces, si yo estoy aplicando un Vasagram, un aciflurfen, un HIT, fomesafen, lactofen, paraquat, si yo lo aplico durante el día y cuanto más sol, cuanto más luz tengo, mejor va a funcionar. Y cuando lo aplico de noche, menos va a ser la eficiencia. No es que no va a funcionar también, pero la eficiencia va a ser mucho mayor si yo lo puedo aplicar durante el día. Índice de rayo ultravioleta es otro tema importante que siempre nos dicen los dermatólogos. Los rayos ultravioletas son los que nos están perjudicando la piel. Lo mismo, hay productos que son altamente perjudicados por los rayos ultravioleta. Acá cité los más conocidos, son todos los graminicidas, cletodin, aloxifob, quizalofob, los piretroides, vamos a hablar de cipermetrina como ejemplo, formulación EC, o sea, cuando yo lo pongo en el agua y se convierte en agua lechosa, esas son formulaciones EC. Esas son formulaciones muy perjudicadas por los rayos ultravioleta. Una cipermetrina como ejemplo, yo lo aplico sin una protección en el sol y tiene una vida útil en el ambiente no más de 8 horas. Entonces, si yo aplico una cipermetrina formulación EC con mucho sol, en 8 horas está totalmente desactivado. Entonces, si logré apuntarle al objetivo, logré aplicarle a la oruga, la va a matar. Si yo espero de que ese producto mañana siga funcionando sobre la hoja para que la oruga venga y camine encima, ya no va a funcionar. O sea, se perdió simplemente por los rayos ultravioleta que destruyen al producto. Entonces, graminicidas, si leen las recomendaciones de un cletodin, por ejemplo, la recomendación normalmente en la etiqueta dice no aplicarlo entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. No por temperatura, no por humedad, sino por el efecto de rayos ultravioleta. Pero si lo aplico al mediodía y está nublado, excelente, apliquémoslo. Pero si tenemos fuerte radiación solar, vamos a tener pérdida de eficiencia. Entonces también hay productos que tienen una protección de rayos ultravioleta, adyuvantes, Dash HC es uno, hay varios en el mercado, que tienen una protección para esta situación y fueron formulados justamente para esas aplicaciones. Tanto temperatura, humedad y temperatura y humedad tienen que ver más bien con relación de estrés también de la planta. Entonces siempre tenerlo muy en cuenta al horario de aplicación.
Condición fisiológica de la planta, eso es también algo muy importante y observarlo. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? No es el productor mismo el que está haciendo la aplicación. Y le está ordenando al operador, anda hoy a aplicar en tal parcela. El operador va, llega allá, el operador recibió la orden de aplicar. A lo mejor llega a la parcela, hay viento, él tuvo la orden de aplicar. Teníamos un operador que sí o sí tenía que aplicar antes de anochecer porque el tractor no tenía luz. Entonces no importaba si había viento o no había viento, él tenía que terminar la aplicación. Entonces hay que observar siempre la planta también. Si yo estoy queriendo aplicar un fungicida o un insecticida contra chinches o un insecticida, un producto que necesita ser absorbido por esta planta, olvidémonos, no lo va a absorber. Vamos a perder la eficiencia del producto sí o sí. Una planta totalmente en condición de estrés, no apliquemos un producto que necesita ser absorbido por la planta. Pero sí puedo aplicar un insecticida de contacto, ni un problema. ¿Por qué? Porque el contacto va a ser no con la planta, sino con la plaga que yo estoy buscando. Entonces, es una situación que tengo que observar. Y si tengo una situación de esta, totalmente en buenas condiciones la planta, cualquier producto yo lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque la planta está en condiciones de estar absorbiendo el producto como corresponde. Horario de aplicación, esto es una respuesta también de fungicidas en soja, mostrando el horario que también puede tener en cuenta no solamente la hora, sino también la condición de humedad que hubo en ese momento o la temperatura. Pero una aplicación a las 8 de la mañana, más de 3.700 kilos de rendimiento. Una aplicación a las 10, 3.500. A las 12 del mediodía, 3.400. Y a las 6 de la tarde, nuevamente, llegamos cerca a los 3.700. Entonces, el mismo producto, el mismo caudal, el mismo pulverizador, porque son ensayos que se van haciendo, mostrando de que la aplicación ideal de un fungicida en soja, esto es soja, no va a ser diferente para maní, para sorgo, para maíz. Una aplicación ideal por la mañana. ¿Y por qué por la mañana? Porque estoy respetando muchos factores de lo que vimos hoy. Uno es la situación fisiológica de la planta. La planta durante la noche descansa, tal igual que nosotros, está activa durante la mañana. Entonces, el mejor horario de una aplicación de un producto que necesito que sea absorbido por la planta va a ser siempre por la mañana. Segundo, el horario del mediodía. Puede ser temperatura, puede ser varios factores, pero estoy perdiendo en torno de 300 kilos de rendimiento simplemente por un horario de aplicación. Entonces, a mí me preguntan siempre, ¿cuál es el mejor horario de aplicación de fungicida en soja? Por la mañana temprano. ¿Cuál es el mejor horario de un herbicida que yo pueda aplicar y necesito matar glifosato o lo que sea? Por la mañana temprano. ¿Por qué? Tengo buena humedad relativa, tengo baja temperatura y tengo una situación fisiológica de la planta que me permite de que el producto sea absorbido. Tenemos ahora en prácticamente todo el país una situación de sequía. Herbicidas a aplicar en maíz. El maíz está creciendo y hay productos postemergentes que necesitamos aplicarlo. Y la pregunta es, ¿aplico o no aplico? Porque está muy seco todo. Mi primera respuesta es, ¿el maíz está creciendo? Sí, está creciendo. Quiere decir que hay una actividad fisiológica de la planta. ¿La maleza está creciendo? Sí, está creciendo. Entonces, ¿qué necesito respetar? Horario de aplicación. La condición ideal de esa planta absorber ese producto. ¿Y cuándo va a ser? Por la mañana temprano. No, mucho menos por la noche o por la tardecita. Entonces, siempre tener en cuenta ese punto muy importante para la hora de aplicación. Otro tema es el viento. Acá una situación que no se ve bien, son gotas muy finas, volumen de caldo muy bajo usado. Entonces vemos de que aproximadamente 3-4 metros estamos teniendo una deriva. Esto, otra situación, una aplicación, esto fue en febrero del 2021, 18 de febrero, hace menos de un mes atrás.
esta distancia es por lo menos 15, 20 metros de deriva que estamos teniendo. ¿Qué es el error del productor acá? Gotas muy finas o volumen de caldo muy bajo. Ya estoy viendo. Estas gotas que están en suspensión, no crean de que esas gotas van a caer y van a ir a caer al suelo. Justamente por eso ya no cayeron acá. Eso están simplemente a la deriva, van a ir con el viento, algunas van a ir al cultivo del vecino. Tenemos muchísimos casos de productores que hoy, con la desecación de paraquat a la soja, están marcando la parcela de maíz del vecino con el paraquat. ¿Por qué? Por deriva, esta deriva justamente. Y lo más probable es que se evapore. Acá en este caso era una temperatura baja, no hubo una evaporación inmediata, entonces lo peor es que estas gotas van a ir a un lugar donde no deseamos que vayan. Y estamos perdiendo. Y si acá estamos perdiendo 10% de estas gotas que estamos aplicando, estamos perdiendo 10% del producto. Si mi dosis era medio litro por hectárea y estoy perdiendo 10%, yo estoy aplicando solamente 450. Entonces es uno de los motivos también que el viento perjudica a veces la eficiencia del producto.